Bienvenidos, bienvenidas a nuestra conferencia del día de hoy. Antes de iniciar, les voy a pedir, por favor, a quienes nos acompañan el día de hoy, que en el chat me pongan, por favor, su nombre completo. Es la manera que nosotros tenemos de pasar lista. Asimismo, para quienes nos acompañan en Facebook, en la sección de comentarios del video pueden ponernos sus nombres, por favor. Les recuerdo que quienes nos acompañan a 5 conferencias se llevan una constancia por su asistencia, pero además quienes nos acompañan a más de 8 les daremos también un libro. Entonces, por favor, si nos ayudan a pasar lista, nuevamente les repito, en el chat pueden poner sus nombres, por favor, y eso lo consideramos como lista. Y les voy a pedir también, por favor, que mientras estamos en la parte expositiva por parte de nuestro ponente del día de hoy, por favor mantengan sus micrófonos apagados. Esto para que podamos escuchar la conferencia de la mejor manera posible. Ahora sí, el día de hoy tenemos la conferencia titulada Instituciones Educativas, Caos, Agonía, Muerte y Resurrección, que será impartida por el doctor Santos Noé Herrera Mijangos. Él es licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, nuestra casa, maestro en Psicología por la Universidad del Valle de México, maestro en Terapia Gestal por el Instituto de Terapia Gestal y doctor en Ciencias por el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMESTAF. Con respecto a sus publicaciones, el doctor Herrera ha publicado 21 artículos científicos, 17 capítulos de libros y 8 memorias en áreas de la psicología clínica, social y educativa. Asimismo, a lo largo de su carrera profesional, el doctor ha obtenido 2 premios nacionales, uno en 2019 y uno en 2021, como director y codirector de tesis. Actualmente se encuentra en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el área de Psicología del Instituto de Ciencias de la Salud como profesor investigador de tiempo completo. En un momentito les voy a dejar aquí en el chat su correo, lo mismo para quienes nos acompañan en Facebook, para que si ustedes necesitan contactarlo, tengan cómo hacerlo. Doctor Noé, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por regalarnos un ratito de su tiempo para compartir con nosotros su conocimiento. Le dejo los micrófonos, muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Al contrario, quiero agradecerles a todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación. La verdad me da mucho gusto estar con ustedes, pues como lo comentó Guadalupe, es mi alma mater. Yo estudié ahí ya hace algún tiempo. Y bueno, pues después de muchos años estar de regreso en la UAM es un placer. Aunque he estado teniendo contacto con algunos de mis profesores que en aquella época me dieron clase, estar con los estudiantes, la verdad es muy gratificante. Y bueno, vamos a comenzar. El título de la ponencia es a lo mejor un poco dramático, ¿no? Instituciones educativas, caos, agonía, muerte y resurrección. Yo voy a hablar sobre el sistema educativo nacional, el sistema educativo en México, en donde se van a hacer algunas menciones sobre lo que es prácticamente todo el sistema educativo, es primaria, secundaria, preparatoria y universidades. Lo que presento tiene un sustento empírico a lo largo de 15 años aproximadamente que he estado trabajando las instituciones educativas. Hay una muestra, una población prácticamente de 28 universidades estatales en las que se ha ido a hacer trabajo de campo presencial, y hay algunas otras instituciones también fuera del país, como es en Argentina, en Colombia, donde también se fue a hacer trabajo de campo allá. Entonces, lo que yo presento ahorita es como un resumen de todo lo que se ha estado elaborando. Lo que yo voy presentando no es en contra de alguna institución en particular, sino es algo que sucede en el sistema educativo nacional. Y bueno, también resta mencionar que estas investigaciones también se han analizado las instituciones privadas,
algunas instituciones privadas que bueno, la mayoría del trabajo se ha hecho en universidades y escuelas públicas, pero también hay una muestra representativa de algunas universidades privadas. Hay por ahí algunas tesis que se han publicado donde se hace el análisis institucional. Bueno, me voy a permitir presentar algunas diapositivas. Vamos a comenzar. La voy a ir desmenuzando. Primero, caos y agonía, lo externo. ¿Por qué yo titulo esta parte y por qué poner que había caos y agonía en las instituciones educativas? Hay una cita muy importante que escribe una francesa por ahí en 1975. Ella dice: no nos engañemos, desempeñamos un oficio que ya no existe. La escuela ha muerto. Cuando yo leí eso, se me hizo muy duro, ¿no? Dije, ¿la escuela ha muerto? Bueno, ella de hecho, ella lo escribe y lo cita un teórico que se llama Steve, que él habla sobre el malestar docente en Europa. Él es de los primeros que empieza a indagar sobre cómo viven los profesores en Europa, y la francesa dice que, bueno, su sistema educativo está colapsado. No nada más el sistema educativo francés, sino también el sistema educativo inglés y el alemán, y hacen varias referencias o nos muestran varios ejemplos de cómo el sistema educativo en Europa estaba en decadencia. No estamos hablando de 1975. Bueno, yo comienzo a trabajar esto aproximadamente por el año 2003, 2005, y lo primero que empiezo a ver, o en qué sustento que hay un caos y agonía, o hubo y todavía existe un caos y agonía en el sistema educativo nacional, ¿no? Primero, yo voy a poner dos vertientes. Hay un caos y agonía el primer punto es por el amor y el desamor que tiene la educación, o sea, el gremio docente con la política. En este caso, con los presidentes en turno que existen en el país. Y el segundo punto es pues por las luchas internas que se dan entre los actores institucionales en todos los niveles educativos, desde primaria hasta universidad, ¿no? Vamos a comenzar la primera parte. ¿Por qué sustento que hay amor y desamor en la educación? Bueno, sabemos que una de las problemáticas que tiene la educación en México es que la política educativa, o la educación, o el gremio de docentes ha estado muy pegado al poder, al Estado. Todos recordamos, por ejemplo, voy a ir 20 años para acá, pero puedo ir más atrás, pero solamente voy a empezar del 2000 a la fecha. Todos recordamos cómo en el 2000, 1999, 2000, hay una alianza entre el gremio docente con el candidato presidencial en ese entonces, Vicente Fox, para ganar las elecciones. Y bueno, todos sabemos cómo el Bester Gordillo, en ese tiempo la líder del sindicato, pues prácticamente pone el gremio docente al servicio del Estado, ¿no? Ayuda, en esa época, ayuda a Vicente Fox, y 6 años después, cuando vuelve a haber elecciones en el país, vuelve otra vez a alinearse con el futuro presidente, que en este caso es Felipe Hinojosa, y otra vez vuelve a poner el gremio, todo lo que es el gremio docente al servicio del Estado, ¿no? Entonces, vuelve a hacer una alianza con el PAN y, bueno, es recompensada. En esa época se le da la Secretaría de Educación Pública prácticamente al grupo de la maestra Elba, y se le da todo lo que es el ISSSTE, también controlado por el grupo de la maestra Elba Ester Gordillo, ¿no? Entonces hay una alianza, pero en esta alianza que ella tiene con el gremio, bueno, con el gremio docente, con el poder, hay una ruptura y empieza a tener algunos conflictos, en particular con el PRI, que el PRI acababa de perder en el 2000,
pierde las elecciones y entonces el PRI pues se la guarda. Entonces son 12 años donde el gremio docente está muy pegado al poder, en este caso al PAN, y de hecho por ahí hay un pleito que se comenta mucho entre Chuaifet y la maestra Elba Ester Gordillo, en un pleito que ellos dos tienen. La maestra Elba Ester le dice, usted dígame qué quiere que le pongan su lápida, y bueno, es una amenaza muy fuerte, pero bueno, en la política pues sabemos que nada es eterno, pasan 12 años y en el 2012 regresa el PRI a la presidencia. En el momento en que regrese el PRI a la presidencia, el día en que es la toma de protesta por parte del presidente Enrique Peña Nieto, él anuncia dos reformas muy sustanciales, ¿no? Y una de ellas es la reforma educativa. Y al mencionar la reforma educativa, él también menciona que el próximo secretario de Educación Pública iba a ser Emilio Chaufe. Eso fue una declaración de guerra prácticamente, particularmente del PRI y de este grupo, del grupo Atlacomulco, del cual viene Enrique Peña Nieto, y el grupo que llega al poder, ¿no? Entonces, Emilio Chaufet recuerda aquellos agravios que hizo la maestra Elba Ester Gordillo cuando estaba el PAN en el poder, y también recordemos que antes de que llegara la maestra Elba Ester Gordillo, ella tuvo un conflicto con un dirigente muy fuerte que fue Madrazo, que también priista, y se la guardaron cuando la maestra llega al poder, bueno, perdón, cuando el PRI llega al poder, pues inmediatamente le cobran la factura, ¿no? El PRI llega en diciembre, por ahí Peña Nieto hace la reforma, y en febrero detienen a la maestra Elba Ester Gordillo y va a la cárcel, ¿no? Entonces, el gremio docente, todos los profesores dejan de ser los amigos, dejan de ser los aliados del poder, y en este preciso momento, cuando Enrique Peña Nieto asume el poder, se convierten los profesores como que en los enemigos públicos. Entonces vemos en la a la primera que puede, bueno, los primeros meses que se hace la reforma, meten una reforma donde piden a los profesores que sean evaluados. Y bueno, siempre fue una reforma no muy clara, donde a los profesores les decían que bueno, pues sí, tenías que hacer un examen y si reprobabas podías perder tu plaza. Decían que no, en otros lados los amenazaban. Lo cierto es que, voy a leer una cita que aquí tengo que dice, de 2013 a 2017, la SEP destinó 4.443 millones de pesos a comunicación social, a pesar de que el Congreso de la Unión autorizó únicamente 406 millones de pesos. En el 2017, el gasto en el rubro de comunicación social ascendió 5.3 millones de pesos al día en propaganda. Durante todo ese periodo de Enrique Peña Nieto, los profesores, el gremio docente pasó a ser prácticamente el enemigo público del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, hay una unión entre el gremio docente y el sindicato, particularmente todo lo que es la educación básica, secundaria, primaria, y cuando el PRI llega al poder, hay un pleito y hay un distanciamiento total, ¿no? En esa época empieza a haber muchísimas manifestaciones, empieza a haber muchas atrocidades, inclusive hay por ahí en Oaxaca, donde hubo una matanza de algunos profesores, ¿no? A Casochitlán, y donde pues se condenó obviamente a los profesores y algunos se encarcelaron. Eso fue en Oaxaca. Yo en esa época, este era el 2013, yo acudo a Oaxaca a hacer trabajo de campo, a ver, a analizar cómo vive los docentes esta situación.
Y algo que me sorprende cuando llego a la UAJO, es la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, es que yo veo sobre este es un mural que estaba sobre la avenida principal donde está lo que sería como CEU, pero en Oaxaca, de la universidad. Entonces, cuando yo veo este mural, yo voy a una amiga mía, que es la que me invita a hacer una estancia allá, veo este mural y yo veo un mural muy agresivo desde mi perspectiva, ¿no? Yo le pregunto a ella, oye, pero ¿por qué? Me dijo, es que por el conflicto que tienen los profesores con, con el Estado, ¿no? Aquí en la universidad es muy declarado la confrontación. En esa época, vemos aquí cómo hay una mujer indígena, en la foto que tenemos aquí, y en la mano tiene la cabeza, al lado tiene el machete, tiene la cabeza del ex gobernador Ulises Ruiz. Y aquí hay varias letritas que se ven, bueno, no se ven ahorita, pero algunos decían, nunca olvidamos, nunca perdonamos, ¿no? Recordamos, decía, si no nos dejan dormir, no los dejaremos soñar. Bueno, ¿esto qué tiene que ver? El primer, ¿por qué hay un caos y por qué hay una agonía en la parte educativa? La verdad es que la Secretaría de Educación Pública ha sido un trampolín político para todos aquellos que tienen aspiraciones. Bueno, ahorita vemos que en el gobierno actual, pues la Secretaría de Educación Pública no es la que, como que la protagonista, no vemos más a la Secretaría de Relaciones que a la Secretaría de Educación Pública, pero hace algunas décadas ser secretario de Educación Pública como que te daba prácticamente aspiraciones hacia la presidencia. Un ejemplo, por ejemplo, el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León pasó de ser de secretario de Educación Pública a presidente. Josefina Vázquez Mota, panista, ella fue postulada para la presidencia y para la gobernadora del Estado de México. También algunos rectores han sido, es un puesto muy importante. Por ejemplo, el exrector Salvador Jara Guerrero de la Universidad. Él deja de ser rector y al siguiente día se convierte en gobernador interino de su estado, ¿no? Y así podemos mencionar, por ejemplo, José Ramón Narro, también, después de ser rector de la UNAM, pues pasa a ocupar muchísimos cargos públicos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la Secretaría de Educación Pública no ha sido manejada por gente que sabe el oficio. Son excelentes políticos, pero de educación, pues deja mucho que desear, ¿no? Entonces, el primer punto que vemos, cuando tú no tienes la visión de qué es lo que sucede en educación, cuando tú tienes una carrera política, por ejemplo, en el caso de Emilio Chaufet, que es excelente político, pero de educación no sabe nada, entonces, pues, ¿cómo vas a dirigir algo si no tienes la vocación, no? La maestra Elbecer Gordillo, ella sí fue maestra, pero bueno, también fue más política que académica, ¿no? Y en la actualidad solamente hemos tenido una maestra en la Secretaría de Educación Pública, que es la actual Delfina Gómez. Ella sí fue maestra, viene del área de Texcoco, pero, y es la segunda mujer que ocupa la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, el caos se empieza a dar porque no hay una cabeza que sepa sobre educación en México, ¿no? Y bueno, la Secretaría de Educación Pública sabemos que controla. Y las universidades estatales, sabemos que en las universidades estatales, como puse el ejemplo del rector Salvador Jara Guerrero, los aspirantes o los exrectores tienen posibilidades y muy altas posibilidades de pasar a ser o gobernadores o pasar a ser diputados o pasar a ser senadores, porque es una carrera política, o sea, lo toman como trampolín. Ese es el primer punto que les quería compartir. Aquí tenemos las fotos que evidencian, ¿no? A mí se me hicieron fotos muy fuertes porque
bueno, ver aquí la cabeza del exgobernador, ver cómo todos recordamos esa época de los granaderos, cómo atacaban, creo que es algo, había un caos en esta parte, ¿no? No había dirección. Resta decir que, bueno, aunado a esto, vinieron un sinfín de reformas educativas. Y las reformas educativas vinieron a partir de que Josefina Vázquez Mota toma la Secretaría de Educación Públicas, y las reformas educativas se dan en todos los niveles. Se comienza con bachillerato, se bajan a nivel básico, y a partir de ahí había como una estructura, pero como el sistema educativo es bachillerato, o sea, tenemos diferentes bachilleratos, llegaban los periodos presidenciales, se cambiaron, no hubo continuidad, entonces los profesores se quedaron en la espera todo el tiempo. No sabían qué hacer, nunca se les dio la indicación porque, bueno, insisto, es muy común que en las instituciones educativas los puestos los puestos directivos normalmente son de aquellas personas que ocupan el poder y que llegan más por recomendación que por capacidad académica, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Una segunda parte es que, bueno, hay luchas internas entre los actores institucionales, ¿no? Dentro de las instituciones educativas. Hay una cita que me fascina, que es de Bowl. Él escribe un libro hermoso sobre micropolítica en las escuelas, y la leo. Dice: considero las escuelas, igual que prácticamente todas las organizaciones sociales, campos de lucha divididas por conflictos en curso o potencialmente entre sus miembros, pobremente coordinadas e ideológicamente diversas. Sabemos que dentro de las universidades, dentro de las escuelas secundarias, dentro de las primarias, hay grupos de poder que controlan, ¿no? Eso es obvio. Hace poco las llamaron las mafias del poder. Hace poco sacaron hacia la UNAM que ahí había grupos de poder, y la UNAM se espantó, o no se espantó, pero creo que bastante gente dijo no es cierto. Pero los que estamos dentro de la educación sabemos que eso existe, y no nada más en la UNAM. También vimos como el CONACYT, cuando llega el actual gobierno, nombran a la directora del CONACYT, y obviamente es un grupo diferente al que estaba y al que estuvo durante muchos años, y después empezó a haber algunos acusados en una persecución política porque decían que había corrupción, y muchos decían que no, que los investigadores no son corruptos, no roban y prácticamente son los ángeles. Que yo creo que los dos extremos exageran, pero también sabemos que eso existe. O sea, nada más hay que rascarle un poquito y lo vamos a ver que existe. Y insisto, eso es algo muy generalizado, ¿no? Entonces, otra cita que nos dice Paul, que es muy interesante, es que a veces las escuelas son dirigidas como si en ellas todos participasen y fuesen democráticas. Hay reuniones de personales, comités y días de discusión en los que se invita a los profesores a tomar decisiones sobre las políticas a seguir. En otros momentos son burocráticas y oligárquicas, y las decisiones las toman aquellos que tienen el poder. Bueno, así como el gobierno sacó sus reformas educativas y no consultó a la base, a los profesores ni a los estudiantes, los que están involucrados en educación, así dentro de muchas instituciones educativas, los que tienen el poder son los que toman las decisiones, sin importar lo que los otros piensen. Al tener ellos el poder, los demás no son importantes, ¿no? ¿Y esto qué quiero decir con esto? Nosotros sabemos que en las instituciones públicas normalmente hay elecciones para elegir en algunas, porque no en todas, para elegir a los dirigentes, y cuando eso sucede, entonces se empieza a mover la política interna. Hay muchísima política interna en las instituciones educativas, y bueno, quien llega al poder, pues normalmente se queda 1, 2 o 3 años, ¿no? Y cuando ellos están en el poder, pues los que están en el grupo contrario, pues no se la pasan tan bien.
Existen diversos grupos, pero a grandes rasgos están los que tienen el poder, los enemigos y los que son aliados, ¿no? Si tú perteneces al grupo de los enemigos, pues no te la vas a pasar muy bien durante el periodo que esté. Pero una vez que vuelva a haber elecciones, y si gana tu grupo, pues el otro no se la va a pasar tan bien, ¿no? En alguna ocasión, estando en una universidad, yo le preguntaba a un profesor, oiga, profe, ¿y aquí hay política? ¿O si ve que exista la política dentro de la uni? Y él me contesta, hay una lucha de poder muy viva que se juega desde la asignación de horas hasta cómo va a fluir el recurso. La lucha de poder es muy fuerte. Los sindicatos trabajan como si fuesen partidos políticos. Hay quienes generan resistencia en términos psicológicos o biológicos, pero quien lo vive está en una dinámica muy bélica que se tiene que adaptar de una u de otra manera. Entonces, eso existe. Es muy fuerte, pero la lucha entre los grupos a veces genera un caos, ¿no? O sea, no te dejan trabajar. La tarea fundamental de la institución educativa pues es educar, pero a veces la política no permite que avances, ¿no? Y hay mil maneras, insisto, tengo horas y horas de entrevistas de todos los niveles donde esto está muy repetitivo. Hay 12 donde ahí están todas las referencias de los profesores, ¿no? Otra cuestión no nada más es el poder entre ellos, porque también existe un poder entre los estudiantes y los profesores, ¿no? Entonces, aquí sí me gustaría también ir puntualizando. En algún momento, casi la situación económica en el país es una pobreza muy impresionante. Eso es un caldo de cultivo, porque al haber tanta pobreza, pues obviamente muchos de los estudiantes tienen que buscar opciones para poder sobrevivir, ¿no? Y en algunas ocasiones esas opciones pues tienen, a lo mejor no son tan bien vistas, ¿no? Porque sí violentan a algunas cuestiones, ¿no? Pero bueno, hemos visto que nuestros estudiantes viven a veces unas situaciones muy duras, ¿no? Me voy a permitir leer esto, que eso fue una entrevista que se hizo hace 2 años y uno de los coordinadores me comentaba, nuestros chicos son muy duros, muy recios porque han vivido cosas muy fuertes. Tenemos el caso de un chico a quien le mataron a su tío a balazos, otros chicos que vieron morir a uno de sus primos calcinados cuando se prendió la caldera donde iba el huachicol. Hemos tenido alumnos y papás quemados, baleados. Bueno, yo recuerdo hace como 15 años que yo entrevisté a un director y en la entrevista yo le decía, oye, profe, ¿cuál ha sido el mayor problema que usted tiene aquí? Y el director me decía, las drogas. Me dice, ¿cómo que las? Me dice, sí, me dice, aquí la pasan por la cita, pasan las drogas y ahí la venden en la biblioteca y pues yo he tratado de sacarlos y no he podido. Eh, bueno, el profesor intentó, el director, perdón, intentó, hasta que terminó renunciando porque en una ocasión llegan y lo amenazan. Y lo siguieron hasta su casa y el director terminó renunciando. Entonces, nosotros sabemos que en las instituciones educativas se vive un ambiente, el crimen organizado está presente, ¿no? Y está presente porque las instituciones educativas son un reflejo de la sociedad. Lo que se vive fuera, lo tenemos dentro. O sea, no somos ajenos, no somos en las instituciones educativas que los estudiantes vengan de otro lugar. Los estudiantes vienen del contexto en el que estamos. Entonces, eso está muy a la mano, ¿no? Depende en el estado en el que estés. Pero, por ejemplo, aquí, no sé si conozcan el estado de Hidalgo, aquí arribita tenemos Tula,
y por Tula pasan todo lo que son los ductos de Pemex, y que cruzan parte del Estado de México, pero sí cruzan prácticamente todo el Estado de Hidalgo. Y entonces aquí el Huachicol, pues somos de los estados que más tenemos en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí los estudiantes, eh, pues, se mezclan y eso genera que la institución educativa dentro se viva con otra dinámica, ¿no? Esta investigación, de hecho, de esto que estoy presentando, lo hice en el Estado de México, porque ahí también cruza sobre la carretera que va México-Tuxpan, cruza parte de Hidalgo, parte del Estado de México y va también a la refinería de Azcapotzalco. Entonces, ahí en esa investigación, donde se ve que pues la escuela es un bachillerato donde pues está en medio de la nada, ¿no? No tiene nada, o sea, no, o sea, es un pueblo donde pues no hay diversiones, no hay nada, simplemente está la escuela, pero encontraron que por ahí pasan los ductos de Pemex y por ahí ellos encontraron, algunos me decían el paraíso 3 metros bajo tierra, ¿no? Porque por ahí pasaban los ductos de Pemex y entonces para ellos pues era un regalo de los dioses, ¿no? Un orientador en ese momento me decía, los alumnos defienden a capa y espada el huachicol, porque para ellos es prosperidad. Si vendemos huachicol, tenemos dinero. Si mamá puede darnos de comer, mi papá puede comprar ropa, entonces el huachicol es bueno. Insisto, estas comunidades son excesivamente pobres, ¿no? Entonces, el huachicol vino a ser una bendición para ellos, ¿no? Eso genera que obviamente los estudiantes tengan vínculos con el crimen organizado, ¿no? Porque obviamente yo recuerdo que los alumnos comentaban que los invitaban y que por una noche, por cuidar, y les llaman los halcones, ellos les daban 20,000 pesos, ¿no? Por cuidar. Por si venía el ejército, pues ellos se echaban a correr, avisaban y entonces los alumnos andaban muy felices y con mucha lana, ¿no? Los profesores decían, es que en una noche ganan lo que ganamos más que nosotros. A ver, ahora lo voy a pasar a la parte de la educación. ¿Cómo compite un profesor contra eso? ¿Cómo convence a un alumno de bachillerato de decirle, no, mira, estudia, tú estudiando vas a tener una carrera, vas a tener un mejor futuro? Cuando el alumno de entre 15 y 18 años ve que en una noche se gana 20,000 pesos y no hay ningún problema, cuando el maestro llega a clase, pues entonces es muy complicado competir con eso. Ese artículo está muy hermoso, se llama Vicisitudes de la labor docente. Y bueno, entonces, continuando, ¿no? Entonces, ellos tenían vínculos con el crimen organizado, ¿no? Porque obviamente ellos están chavitos, pero pues los que controlan el huachicol son otro tipo de personas, y entonces algunos sí amenazaban a los profes, ¿no? Bueno, a ver, también vamos por partes. Aquí todavía se está quedando en amenazas y en levantones, porque sí llegó a haber levantones donde le decían, los estudiantes dicen a un profe, ¿a poco sí le va a reprobar, profe? ¿A poco le va a quitar puntos? Ha habido ocasiones en que se ha rumorado, el chavo tal amenaza al profe, si lo ve fuera de la escuela le va a dar un levantón, si lo reprueba o manda a extraordinario, que se cuide el profe, ¿no? Es nuestro contexto, es lo que tenemos. No es el mismo, insisto, una vez más, en todas las instituciones educativas. Depende mucho de la región, del contexto donde está ubicada, ¿no? Pero si me voy a Monterrey, si me voy a Sinaloa, o si me voy al DF, porque en el DF también hay algunas instituciones, como por ejemplo, hay en la Pensil, donde en una ocasión un alumno, un profe también en una entrevista me dice que llega el alumno y que le dice, le enseña la pistola y le dice, ¿a poco sí, profe? ¿Verdad que ya probé? Y pues el maestro no le quedó mal, ¿no? Ahora, esto no es ajeno y solamente en México, esto sucede en todo el mundo. Precisamente el día de hoy abro mi periódico y cuando lo estoy leyendo, leo, en Estados Unidos tiroteo, matan a un estudiante y matan a un profesor.
En México tenemos los casos, por ejemplo, el año pasado, en el Colegio Americano del Noreste de Monterrey, Nuevo León, el 18 de enero del 17, un menor disparó contra 3 de sus compañeros y su maestra. Murieron. Y la masacre del Colegio de Cervantes en Torreón, Coahuila. El año pasado, en enero 10, donde un adolescente de 11 años disparó contra su maestra y compañeros. También murieron. Esos dos eventos fueron en escuelas privadas, ¿no? Y en Estados Unidos, pero aquí tengo, por ejemplo, en el artículo que les comparto, lo que ha sucedido en Estados Unidos, en Rusia, en Europa, ¿no? O sea, toda esta parte que es muy común, ¿no? Hay una violencia y ante esto uno tiene que tomar sus precauciones en ciertos lugares, ¿no? Yo recuerdo esta investigación que hice, los profes, yo los veía y decía, admiras mucho esta parte de ellos, ¿no? Su profesionalismo, su trabajo y cómo van día con día y hay quienes pues no van a poder apoyar, pero hay algunos estudiantes que siguen muy comprometidos con su formación, ¿no? Bueno, entonces, ante esto, pues si le ves, no hay dirigentes políticos, perdón, no hay dirigentes de la Secretaría de Educación Pública que sean académicos, sino más bien son políticos, que sirven a partidos políticos. Y ante esto, pues no podemos hacer mucho. Y después en las escuelas existe conflictos. Por eso la cita que les ponía yo al principio que decía, considero a las escuelas, al igual que prácticamente todas las organizaciones sociales, campos de lucha. No, pareciera ser yo muy dramático, pero en verdad eso existe en algunos lugares, ¿no? Bueno, ahora, muerte. ¿Por qué pongo agonía, casa, agonía y muerte, ¿no? Porque con todas estas problemáticas que existían en la educación nacional, en este caso, también, obviamente, en otras partes del mundo. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del COVID, ¿no? Declaró que era una pandemia. Y entonces esto alarma. Y en México, me enfoco en México, en marzo del 2020 se cierran las instituciones educativas. O sea, el 20 de marzo yo podría, en marzo del 20, por ahí fue del 16, 17 de marzo, porque obviamente es viernes, pero algunas escuelas van los sábados. En marzo es cuando se cierran las instituciones educativas, ¿no? Todos nos vamos a casa por la pandemia. Yo podría declarar como que ese es el momento en el que la institución, como venía viviendo y sobreviviendo, muere. ¿Cuándo inició la institución educativa en el mundo? Eso también es bien complejo. No hay una fecha. Claro, si nos vamos a Occidente, nos van a decir que la primera escuela se fundó en Inglaterra o se fundó, bla, bla. No. Sí, pero pues, estamos en Occidente, pero si nos vamos a China, China también tiene algunos documentos que nos muestran de que antes de que estuvieran aquí en Occidente, ellos ya tenían escuelas. Pero si nos venimos aquí a América, los mayas, los aztecas, aquí en esta parte, los incas, hay evidencias de que aquí también existía la escuela. Entonces, no hay una fecha de cuándo comenzó la institución educativa como tal, pero sí hay una fecha que yo considero que es la fecha en que la institución como tal murió. Y fue en marzo, porque cuando eso sucede, trastoca prácticamente todos los sistemas educativos, ¿no? Y todas las formas que veníamos trabajando. Tal es el caso de ahorita. Yo estoy aquí en Pachuca, Hidalgo, y ustedes están en diferentes partes. Antes yo hubiera ido allá a dar la conferencia y ustedes estarían en clase. La pandemia también aceleró el modelo educativo que veníamos trabajando, ¿no? Porque claro, también teníamos modelos educativos, o sea, había más modelos educativos que paletas de sabor en una michoacana, ¿no? O sea, hay un modelo educativo dominante, pero
que sinceramente nadie lo aplicaba. En primaria tenían 2 modelos educativos y recién acaba de llegar el nuevo gobierno y ya habían dicho que era la nueva escuela, pero no les dio tiempo porque nos fuimos de pandemia, ¿no? La pregunta es, ¿estábamos preparados para dejar de dar clases presenciales y comenzar con una educación virtual? Bueno, si había un caos y una agonía, o sea, si el que dirigía no sabía prácticamente lo que es educación, pues, ¿cómo va a dirigir al gremio? Ya no nada más de educación básica, media superior y superior, o sea, no tenían idea, ¿no? O sea, Esteban Moctezuma, en esa época, el secretario de Educación en México, pues, de educación, la verdad, no sabe mucho. Una profesora de bachillerato, el año pasado le hice entrevista y ella me compartía. En un principio, el mismo gobierno estaba igual de sorprendido que nosotros. Noté que no sabían qué hacer, hacia dónde dirigirse. Todos estábamos aprendiendo al mismo tiempo. Alumnos, docentes, directivos, supervisores y hasta la Secretaría de Educación Pública. Desde el principio vi que no había una línea clara. Decían una cosa y se hacía tanto. Después cambiaba. Iban redirigiendo sobre la marcha. Lo cual es cierto. No había un líder, en este caso, una persona que supiera cómo manejar el sistema educativo nacional en México. Y así como ese secretario de Educación Pública fue puesto por lealtad, fue puesto por una parte política, en muchas escuelas de México, en muchas escuelas de todos los niveles, los cargos públicos son muy similares. Entonces, a veces los profesores tienen muchísima más conocimiento y capacidad que cualquier dirigente, ¿no? Entonces, cuando se viene el problema, pues volteas a ver a qué se hace, pues la verdad, la escuela murió como tal. Pero bueno, la última parte, resurrección. ¿Qué fue lo que pasó? Porque tú dices, pues ya murió, ¿no? Pues si se levanta un acta, pues yo diría que fue marzo del 2020. Pero ¿cómo revive? Porque obviamente pues no puedes tirar un sistema de educación mundial, ¿no? Cada país fue tomando sus opciones. Aquí sí me gustaría que, que, que decir que ahorita todavía no han regresado muchas escuelas. De hecho, aquí en Hidalgo, en Pachuca, no hay primarias, no han regresado las primarias ni las secundarias. O sea, desde el 20 de marzo siguen sin estar presentes. Entonces, profesores no tuvieron el tiempo de adaptación y se aventuraron al emergente modelo educativo que nació en el caos, sin una planeación por parte de los actores institucionales, los paradigmas educativos dominantes, los sagrados teóricos de la educación y sus sistemas educativos tanto de países del primer mundo como tercermundistas. Todos nos fuimos y cada quien como pudo, pues fue avanzando, ¿no? Cada profesor, si nosotros volteáramos a ver, gracias a que hubo una resurrección en el sistema educativo, fue gracias a los profesores, ¿no? Porque a mí me tocó ver que algunos profesores volteaban a ver y decían, ¿y qué hago? O sea, el de la SEP no sabe ni qué chingados tenemos que hacer. Mi directivo, pues es una persona que llegó por amiguismo. Entonces, los profesores empezaron a buscar sus propias herramientas para ir avanzando, para ir implementando un nuevo modelo educativo, ajeno a todos esos teóricos que en algunas ocasiones nos quisieron meter forzosamente los que mueven el sistema educativo, sin tener una idea de que claramente México es un mosaico muy diverso, ¿no? Entonces, yo creo que la resurrección se debe gracias a los profes, al profe de piso, al profe que está ahí todos los días trabajando, ¿no? Aquel tomó sus cosas, adaptó su espacio en el aula, perdón, en su casa, fue y compró una computadora en
en abonos a 6 meses sin intereses. Eso está grabado, esos videos. No, pues yo tuve que ir a comprar una tarjeta y pues ahí voy dando mis mensualidades porque pues, no tenía cómo, ¿no? Eso se debe a los profesores. ¿No? O sea, yo sé que va a decir que gracias al secretario de Educación Pública es una mentira, ¿no? Y en la actualidad sigue siendo todavía una realidad, ¿no? Es gracias a los profesores que se resurgió. Ojo, pero también gracias a los alumnos, porque los alumnos también nos dimos cuenta, o sea, ya nos habíamos dado cuenta de que el sistema estaba jodido, de las diferencias sociales que existían en los diferentes estudiantes, pero con la pandemia develó atrocidades que habíamos pasado por alto muchas veces, ¿no? Entonces, el cierre de las escuelas fue similar a una tormenta categoría 5 para muchas personas. Yo lo quisiera denominar así, ¿no? La tormenta de la pandemia fue la realidad suprema. Esto que nos dice Bergman y Luckman, ¿no? ¿Qué quiero decir con realidad suprema? O sea, todos vivimos la pandemia, pero no todos la vivimos de la misma manera, ¿no? Hay algunos alumnos que ni siquiera tenían una computadora, ¿no? O sea, no tenían datos, eh, vivir una tormenta yo me los imaginaba así como, me imagino como uno en el mar, y pues unos iban en un bote, otros iban en un yate o en un crucero, y otros ni siquiera tenían bote y yate para poder eh, continuar con sus estudios, ¿no? Entonces, la realidad suprema era que todos estábamos en pandemia, pero no todos tenemos la misma realidad, ¿no? Y yo creo que gracias al esfuerzo de muchos estudiantes y al esfuerzo de los profesores de piso, los que todos los días van, yo creo que pudo haber una resurrección. Y todavía no está porque todavía no regresamos todos, todavía no sabemos cómo va a quedar el sistema educativo, pero tampoco veo que, que haya un líder o vaya diferentes líderes que tengan un respeto del gremio académico como para decir, este está haciendo lo que realmente vivimos nosotros, ¿no? Bueno, pues ahí les dejo algunas referencias que son de los artículos que han sido publicados, todos en revistas, bueno, algunas nacionales, otras internacionales, algunas indexadas y con escopos y todo esto, ¿no? Por si alguno de ustedes quiere ver. Y es el trabajo de aproximadamente casi 15 años desde el 2005, ¿no? Que comencé, 16 años. Pues muchísimas gracias. Por mí es todo. Muchas gracias, doctor Noé. Vamos a esperar a ver si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Para quienes nos acompañan aquí vía Zoom, lo pueden hacer ocupando el espacio del chat o en la parte de abajo ustedes tienen un apartado que dice reacciones. Ahí lo pueden utilizar para levantar la mano y que podamos llevar un orden en cuanto a las preguntas. Para quienes nos acompañan en Facebook, por favor, la pueden escribir en los comentarios y nosotros con mucho gusto la traemos de este lado para que nos ayuden a responderla. Mientras tanto, mientras ustedes se animen a hacer sus preguntas o comentarios, nosotros les recordamos la invitación a la conferencia de la siguiente semana, Género, Agua y Extractivismo Minero en México, que será impartida por Verónica Vázquez García. Vamos a esperar unos segunditos para ver si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Tenemos una mano levantada. Erika, adelante, por favor. Erika, ¿nos escuchas? Sí, Gracias, disculpe, adelante, por favor. es que creo que hay un poco de ruido donde estoy. Quería hacer un comentario de una anécdota referente a los investigadores o los docentes en campo, con referencia a la violencia que luego se vive. En el campo de la antropología ya ve que uno muchas veces tiene mucho contacto con la gente
Entonces, creamos protocolos de seguridad como para tratar de evitar estos espacios de violencia. Entonces, pues hay por ahí una anécdota en el Departamento de Antropología de la UAM, donde una investigadora tuvo que salir en una cajuela de la comunidad de donde estaba, porque el narco que estaba a los alrededores de donde estaba trabajando, pues ya la tenía muy amenazada. Entonces, siempre es este riesgo cuando uno trabaja con la gente, con los espacios, no sé, los barrios, las comunidades, siempre es latente este riesgo, ¿no? Y cómo como investigador no tienes como esa seguridad de si vas a regresar o no vas a regresar, ¿no? Bueno, los investigadores de campo, claro, como los antropólogos. Entonces, nada más es como destacar que, o sea, sí, también los docentes viven esos espacios de violencia, pero los investigadores que están ahí al frente también viven ahí un algo importante, ¿no? ¿O qué me podría comentar usted, profesor? No sé, creo que hasta ahí. Gracias. Sí, Erika, fíjate que bueno, sí, esto es bien delicado, ¿eh? Uno escribe, pero siempre hay que tener demasiado cuidado porque pues sí hay muchos intereses, ¿no? Esto que yo les compartía, pues bueno, nunca mencioné el espacio y cuando se publica el artículo sí se omite completamente la institución. Están las evidencias empíricas por si alguien quiere verlas, pero sí se tiene que omitir completamente tanto a los que entrevistamos, el espacio, los directivos, porque sí puede haber represalias, ¿no? En esta escuela, de hecho, que te estoy comentando, cuando yo llego, hay balazos en el zaguán, en la puerta, ¿no? Y yo cuando veo, les pregunto y me dicen, sí, es que son balazos, nos vinieron a balacear. Y entonces, pues, hay que tener mucho cuidado. Y los profes me decían, mira, hay dos clases de violencia, la extrema y la que no es tan extrema. Y yo les decía, ¿y cuál es la extrema? Y me decían, no, pues es que nos levantan si hay secuestros. Y si un profe justo cuando estaba haciendo, había sido secuestrado, ¿no? Y por la carretera habían dejado unas cabezas ahí tiradas y los cuerpos, o sea, y entonces ellos tenían muchísimo, y estaban obviamente las extorsiones por teléfono. Entonces, ellos andaban muy cuidadosos en ese aspecto. Había otras que era la violencia no tan fuerte, que era la violencia de que te robaban el auto o cositas más tranquilas, ¿no? Entonces ellos denominaban dos tipos de violencia y sí hay que tener mucho cuidado. En otra ocasión también fui a uno de estos estados ahí por el Bajío y, y ahí también les corrieron la nómina de lo que ganaban a algunas personas al crimen, ¿no? Y entonces algunos profesores sí renunciaron y se fueron, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que tener mucho cuidado. Por eso yo creo que también no hemos entrado tan a profundidad, porque sí no hay quien te respalde, no hay una protección, y pues la verdad a lo mejor a veces sí, pues sí lo dices porque es lo que encuentras en la investigación, ¿no? Yo básicamente me he enfocado en conocer el estado biopsicosocial de los profesores y los investigadores. Yo le llamo SINATA, que es el síndrome adquirido por el trabajo académico. Síndrome adquirido por el trabajo académico. Y ese quiere decir que los profesores empiezan a tener como un síndrome ya y les afecta el estado biológico, psicológico y social. Y cuando te preguntas, ¿y por qué les das SINATA? ¿No? Y pues por este tipo de circunstancias, ¿no? Pero sí hay que tener demasiado cuidado, porque pues es algo que está muy evidenciado. Y este director, yo recuerdo que en el 2005 que lo entrevisté, él terminó yéndose, porque si no puedes competir, ¿no? Pero es algo que está.
yo no sé ahorita, yo recuerdo hace algunos años que estaba ahí en la UAM, y pues sí, los jueves, que no sé si sigan los viernes no teniendo clases, los jueves ya nos íbamos ahí enfrentito, nos echábamos una cervecita, pero era más tranquilo, ¿no? Yo creo que ahorita sí el crimen ha avanzado demasiado, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Noé. Me voy a permitir leer una pregunta que nos está llegando desde Facebook. Dana nos pregunta, profesor, tengo una duda. ¿El gobierno debe preguntar a los profesores sobre reformas o debe tomar directamente la decisión, tomando en cuenta que nuestros secretarios de educación no se encuentran completamente capacitados para liderar la educación? Sí, o sea, definitivamente se debe considerar a los profesores, y no nada más a los profesores, profesores y alumnos. ¿Y por qué? Porque el profe día con día es, o sea, el profe es el que sabe cómo está su escuela, ¿no? El profe es el que sabe cómo viven sus alumnos. El profe cotidiano es el que está ahí todos los días levantando el sistema educativo. El, el secretario de Educación Pública es muy buen político, y en verdad hemos tenido muy buenos políticos de secretario de Educación Pública, pero sí se tiene que considerar a los profesores. Pero sinceramente, no me engaño. Porque, a ver, cuando entró aquí el actual gobierno, él dijo, bueno, les había dicho que primero fueron amigos 12 años del PAN, después enemigos del PRI 6 años, y entonces cuando en el 2018 llega el actual presidente, entonces él dice, no va a quedar ni una coma de la reforma educativa, y se vuelven ya aliados, ¿no? Entonces, cuando se vuelven aliados, lo primero que hace el gobierno es decir, iba a haber algunas reuniones donde iban a tomar en cuenta la opinión de los profesores. Y yo fui a una de esas, obviamente, donde aquí nos citan y nos dicen, a ver, queremos ver. Lo único que fue una faramalla, porque nada más llegabas, te sentabas y te levantabas, te daban 3 minutos para hablar, te bajabas, y eso fue el único, su foro de consulta. No, yo creo que sí se tiene que hacer, pero no ha habido un secretario de Educación Pública, uno solo, o secretaria de Educación Pública, que se ha sentado a ver las necesidades reales y que no son las mismas en todo el sistema educativo nacional. O sea, no es lo mismo. O sea, por Dios, entrevisté a algún profesor de primaria allá. La primaria está cerca del TEC de Monterrey, allá en la Ciudad de México, y entonces es una primaria de las mejores. Pero que me gustaría que vinieras y vieras algunas de las primarias que tenemos por acá, ¿no? O sea, el contexto es diferente. Acá, como están cerca del TEC, les regalaron algunas tablets y todos los chavitos tienen sus tablets, pero aquí no tenemos ni señal. Entonces, sí creo que se tiene que tomar en cuenta al gremio docente, pero al gremio docente, no al que nada más viene a hacerle al güey. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta que nos escribieron en el chat. Víctor escribe, ¿por qué los medios de comunicación sustentan de manera no científica el regreso seguro, entre comillas, a las aulas presenciales, desde nivel primaria hasta universitario? La pandemia aún persiste. ¿Qué opinión tiene, doctor Noé? Bueno, ¿me escucha? Sí, doctor, lo escuchamos perfectamente bien. Sí, sí. Bueno, los medios masivos de comunicación están más prostituidos que yo, y creo que ya es mucho decir, ¿no? Lo digo en el buen sentido de la palabra. O sea, los medios de comunicación, yo creo que todo el mundo sabe que en algún momento tuvieron mucho poder, fueron los que les llamaban el quinto poder, pero también sabemos que los medios de comunicación ya prácticamente nadie les cree, ¿no? Yo considero que los medios de comunicación han tenido la culpa. Precisamente ayer estaba leyendo también cómo los medios de comunicación sirven a aquel que
que les pagan, ¿no? Yo estaba escuchando cómo en el CIDE precisamente ahorita se acaba de nombrar un nuevo director, ¿no? Y cómo días previos hubo algún conflicto con los estudiantes que salieron a protestar y bla, bla. Vi cómo el manipuleo de la información, porque yo recuerdo antes ser estudiante en el régimen pasado, luego te calificaban de pseudo estudiante, porro, que solamente ibas a provocar conflictos en la institución educativa, ¿no? Cuando te ponías en contra, pero obviamente todos estos medios fueron pagados, ¿no? Y ahora que hay un conflicto, yo no vi ninguna acusación así contra los estudiantes. Yo dije, qué raro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos que el régimen actual los tiene no tan consentidos como otros regímenes, y entonces eso lo que obliga es que pues, ellos no son fiables, ¿no? Ahora, el regreso seguro, yo creo que pues científicamente ningún locutor que yo vea de radio, televisión, prensa, tiene las características científicas como para opinar, porque ellos opinan sobre todo, ¿no? Yo llevo 30 años en el medio aproximadamente, y yo creo que sí ya tiene que haber un regreso a las aulas, ¿no? Yo creo que tendríamos que tener un regreso a las aulas, pero con un nuevo modelo educativo que aplique lo que hemos aprendido, todo este aprendizaje significativo que hemos tenido en estos 2 años, ¿no? 4 semestres para algunas escuelas. Yo creo que debe de haber hay una mezcla entre lo que aprendimos, lo que teníamos. Yo creo que se tiene que implementar, pero en la actualidad no veo, y me asusta, no veo que se esté pensando esto en el gobierno federal, estatal y municipal, ¿no? O sea, no veo que los dirigentes empiecen ya como que a crear, solamente siguen sacando bomberazos, y no hay para decir científicamente ya regresen por esto, por aquello, no existe. No existe lamentablemente. No hay alguien o algún grupo que haya asumido esta postura. Muchas gracias, doctor Noé. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que nos quieran expresar? Les recuerdo que les tenemos una cita el próximo miércoles con la conferencia Género, Agua y Extractivismo Minero en México, que será impartida por la doctora Verónica Vázquez García. Nuevamente les recordamos que quienes nos acompañen a 5 conferencias les daremos una constancia por su asistencia, pero quienes nos acompañen a 8, además de la constancia, se llevarán un bonito libro que les vamos a estar haciendo llegar. Les vamos a explicar cómo recogerlo. Y nuevamente, quienes no nos hayan puesto su nombre en el chat, les pedimos que lo hagan. También para quienes nos están viendo en Facebook, les recordamos que a quienes nos ven en Facebook, la asistencia se tomará en cuenta solo mientras dure la transmisión en vivo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Pues si ya no tuviéramos ninguna pregunta ni ningún comentario, quiero invitar a quienes nos acompañan aquí en Zoom que nos ayuden prendiendo sus cámaras para poder tomar una foto. Si estuviéramos todos presenciales, les pediríamos que se acercaran, pero como no podemos, esta es la forma que tenemos pues de hacerlo un poquito más real, de sentir que estamos un poquito más en contacto. Entonces, por favor, quienes nos pueden ayudar prendiendo su cámara. Igualmente les comento que el doctor Noé amablemente nos ha dejado su contacto por si le interesa a alguien comunicarse con él para alguna situación. Tanto aquí en el chat como en los comentarios de Facebook van a encontrar el correo del doctor Noé. Estimado Noé, muchísimas gracias por tu presencia, por mostrarnos esta parte fuerte de la realidad social, pero que es importante que la ubiquemos, porque si no, nuestra investigación no va justamente a llegar a esos espacios donde hace falta, donde interactuamos, donde compartimos y buscamos ser parte de ese cambio social. Entonces, te agradecemos mucho por estas notas que nos has compartido. Muchas gracias, Josué. Y muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo cordial, bienvenido de regreso entonces por acá, Noé. Gracias, gracias. Bien, entonces la foto va, ahí tenemos
Listo, 1, 2. Ya salió la primera foto y va una segunda impresión. Joven Atahualpa, hoy no va a poner su cámara porque siempre lo tenemos en presente el joven Atahualpa, por eso le pregunto. Discúlpeme, tengo problemas con el internet, No te profesor. preocupes, nada más. Y no me peiné, profesor, sino con Eso gusto. sucede mucho en esta virtualidad que estamos así. Disculpe por exhibirlo, compañero. Una foto. Va. Listo, muchas gracias. Pues les queremos agradecer por haber estado con nosotros el día de hoy, en especial al doctor Noé. Muchas gracias por acompañarnos. Es un honor tenerlo nuevamente aquí con nosotros en nuestra casa, en la UAM Iztapalapa, y esperamos contar con usted en futuros ciclos. Ok, Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.